¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Capítulo 181. Voy a resumir este capítulo en 2 puntos y se trata de lo que sucedió el domingo 23 de abril del 2023. Para los que nos siguen en nuestras redes sociales, en esta cuenta semanalmente que subimos un capítulo y a través de Instagram también, sabrán que en ese fin de semana, por primera vez en mi vida, hice algo que me daba mucho miedo y se llama un triatlón. Y de ahí saqué muchas enseñanzas, mucho aprendizaje. Y el primero de ellos es, como bien decía Sun Tzu, en el arte de la guerra, conoce el terreno, pisa el terreno. Tienes que saber a qué te enfrentas. Y eso fue lo primero que hicimos. Llegar con días de anticipación, recorrer el terreno, caminar cada metro, ver en dónde estaba la zona de transición, que por cierto estaba a 1.4 kilómetros del mar. Cosa que de no haber sabido, de haber llegado sin saber qué iba a suceder, a lo mejor ahí me hubiera quedado. A lo mejor me hubiera quedado simple y sencillamente al pararme frente al mar y ver el vasto océano y entrar en pánico y no poder meterme al mar. Entonces, esto es una gran enseñanza también en los negocios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tenemos que conocer el terreno, tenemos que saber a qué nos enfrentamos, tenemos que hacer nuestra investigación? Pero realmente, ¿cuántas veces lo hacemos? A veces entramos a alianzas comerciales o a negociaciones sin saber qué va a pasar y como se dice en Estados Unidos, let's wing it, o vamos a ver qué pasa, o nos echamos un volado y a lo mejor salimos bien parados de esto. Pero eso no está bien, realmente eso no está bien. Debemos hacer la tarea, debemos hacer la investigación. Debemos saber al menos qué posibilidades hay de que las cosas no salgan tan bien. Y debemos prepararnos, debemos tener el conocimiento al menos de las cosas que pueden salir incluso mal. Por ejemplo, si yo hubiera visto un oleaje de 2 metros de altura de cada ola, pues hubiera dudado un poquito si me metía al mar o no, pero iba a estar preparado para eso. Y nos pasa en los negocios que nos vamos a meter a un oleaje muy alto con alguien que quizá no sea la persona o grupo indicado y lo hacemos y salimos mal. No solamente no se da el negocio, sino que salimos, voy a entrecomillar, manchados de esta relación o de esa alianza. Entonces, número 1, la enseñanza más grande o una de las enseñanzas más grandes fue recorre el terreno. Gracias Sun Tzu, te mando un beso y un abrazo donde quiera que estés. Número 2, y para mí de verdad la más importante de todas las enseñanzas que tuve este fin de semana, deja de vivir de glorias pasadas. Ok. El triatlón terminó el mismo día 23 de abril del 2023 y cuando terminó lo disfruté muchísimo, celebré muchísimo porque además quedé en una posición en la que no pensé quedar, porque superé muchos miedos, porque desbloqueé muchos logros, pero el triatlón ya terminó. Y si yo siguiera viviendo de esas glorias pasadas, si al día siguiente hubiera seguido viviendo de eso que hice el día anterior y el martes y el miércoles y el jueves, entonces nunca voy a mejorar. Y al día siguiente ya estaba pensando en qué sigue, cuál es el siguiente reto, para qué me voy a preparar ahora, cómo mejoro mis tiempos, cómo puedo ser mejor. Y esto se traduce en las ventas, sobre todo en las ventas y en mis queridos vendedores que he visto que nos pasa muchísimo. Que cerramos una muy buena operación, que tenemos un muy buen negocio y seguimos viviendo de ese recuerdo por años. Seguimos pensando, es que en aquel entonces, cuando cerré una operación de $1 millón, ¿cuándo vas a cerrar la de 2, o la de 3, o la de 5 millones de dólares? ¿Por qué nos quedamos abrazados y atados en el pasado? Lo mismo con los negocios. Es que cuando tuve un negocio, las cosas, sí, ok, ya lo tuviste, ya se acabó. ¿Qué sigue? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo te sientas a la siguiente mesa para cerrar una operación de 5 millones de dólares, de 10, de 15? ¿Cómo mejoramos nuestros tiempos? En términos de carrera, ¿cómo mejoramos nuestros tiempos para ser mejores? Esa enseñanza, eso me recordó que en los negocios, que en la vida, que en el deporte, cuando termines, fue tu última buena operación
y que la que sigue tiene que ser mejor. Tenemos que estar en constante mejoría. No podemos quedarnos atados a ese recuerdo. No podemos quedarnos en esa gloria pasada. Y de verdad, mis queridos vendedores, a nosotros nos pasa muchísimo. Así que paremos oreja y recordemos que ya pasó, ya cobraste, ya lo disfrutaste, y ahora, ¿qué nuevo reto sigue? Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Me voy a despedir de ustedes como siempre, recordándoles lo que siempre les digo, que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Gracias a todos los que mandaron sus felicitaciones. Muchísimas gracias, de verdad, los llevo en el corazón. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema. Entre tanto, les mando un beso. ¡Chao!